Todos estamos acostumbrados a oír que, tras el fin de la existencia mortal, se abre ante la persona un asombroso mundo de ultratumba, pero, en realidad, no todo es tan de color de rosa como nos gustaría. Hay algo de lo que muchos prefieren no hablar, callar deliberadamente sobre los hechos y realidades espeluznantes que pueden aguardarnos al otro lado de la existencia biológica. Vea este vídeo hasta el final y descubrirá qué revelaciones que ponen la piel de gallina compartieron quienes visitaron más allá de nuestro mundo y por qué algunas personas volvieron a la vida gritando. Muchos médicos, constantemente enfrentados a la muerte de pacientes, se ven obligados a volverse cínicos, poco propensos al sentimentalismo con quienes dejan este mundo. A menudo responden, absolutamente nada, solo se convierte en abono para flores. En su día, la misma opinión tenía el Dr. Rawlings Maurice, reanimador y médico, presidente del Instituto de Cardiología del Estado de Tennessee y antiguo médico personal del presidente estadounidense Eisenhower. Durante casi 20 años, se dedicó a la noble causa de traer a personas del otro mundo. Durante mucho tiempo, se sintió atraído por la cuestión de qué les ocurre a las personas en el otro lado de la vida. Básicamente, no creía en ninguna vida después de la muerte, pero todo cambió tras un incidente que transformó radicalmente no solo su visión del mundo, sino que alteró por completo el rumbo de su carrera, obligándole a estudiar de cerca lo que se denomina experiencia póstuma. Ingresó en cuidados intensivos un paciente de mediana edad, cuyo corazón se había parado. Al principio, todo sucedió según la rutina habitual del médico. Comenzó a realizar los procedimientos necesarios para salvar al hombre. No, para él, era un trabajo rutinario. Pero lo que ocurrió después, el Dr. Rawlings Maurice lo describió así. Después de llevar a cabo todas las acciones apropiadas, el paciente finalmente recobró la conciencia, pero parecía muy asustado. Temblaba de horror y repetía: «Doctor, no me deje volver allí otra vez». Jacinda. Si el paciente no hubiera estado tan debilitado, probablemente habría gritado de miedo. Por primera vez, vi a una persona tan aterrorizada que había estado al otro lado de la vida. Normalmente, la gente después de la reanimación está confusa, demasiado agotada o agradecida por la salvación, pero semejante pánico no lo había visto nunca. Esta reacción a la resurrección desconcertó mucho al cardiólogo. Consumido por la curiosidad, no pudo evitar preguntar qué había provocado una reacción tan violenta. El paciente le explicó que, tras la muerte, había caído en una especie de agujero donde reinaba la oscuridad y una soledad insoportable. El hombre no pudo terminar su relato. Volvía a temblar de miedo, sudaba y suplicaba al médico que no le dejara volver a aquel terrible lugar. Sin embargo, una respuesta tan emotiva no impresionó demasiado al médico. Pensó que no era más que una extraña reacción al estrés. Al fin y al cabo, el hombre había experimentado la muerte clínica, y eso podría haber sido el final. Pero unos días más tarde, el Dr. Maurice visitó de nuevo al paciente para controlar su estado de salud y volvió a preguntarle por las visiones aterradoras. Para sorpresa del médico, el paciente respondió sinceramente que no recordaba nada de eso. «Perdone, doctor, pero ¿de qué me está hablando? No recuerdo nada que pudiera asustarme. Al contrario, conocí a una mujer increíble y amable, de unos 20 años, muy guapa y dulce. Se presentó como mi madre. Pero eso no puede ser cierto. Mi verdadera madre tiene un aspecto completamente distinto». Tras semejante respuesta, el Dr. Maurice se quedó aún más perplejo. No solo el paciente resucitado negaba ahora sus terroríficas visiones, sino que el resto de su relato planteaba nuevos interrogantes. Sin informar al paciente, el médico se puso en contacto con su padre y le describió lo que el paciente había visto. La respuesta del padre dejó atónito al cardiólogo por tercera vez. Resultó que el padre del paciente se había casado 2 veces. Su primera esposa, la madre biológica del paciente, había muerto hacía mucho tiempo. Como no quería traumatizar a su hijo, nunca se lo contó y pronto volvió a casarse. La mujer descrita por el paciente coincidía con el aspecto de su madre biológica, a la que nunca había visto y de la que no sabía nada, ni siquiera por fotografías. Este caso causó una impresión indeleble en el Dr. Rawlings Maurice, obligándole a reconsiderar seriamente lo que ocurre después de la muerte.
A partir de ese momento, empezó a interrogar detalladamente a los pacientes sobre lo que experimentaban en el momento en que los médicos luchaban por sus vidas. Gracias a estos estudios, el doctor llegó a la conclusión de que hay vida más allá de la muerte, pero a diferencia de otras investigaciones que solo incluyen recuerdos positivos del más allá, el Dr. Maurice también recogió testimonios de pacientes que no pueden calificarse de agradables. Al contrario, son aterradores y nos obligan a tratar la experiencia del más allá de forma más crítica, recordándonos incluso el infierno y los tormentos de los pecadores. Llegó a la conclusión de que no todo el mundo experimentará algo agradable después de la muerte. No cabe duda de ello. El Dr. Maurice realizó innumerables entrevistas y experimentos. Entrevisté a todo el mundo. Alrededor del 20% de los resucitados accedieron a hablar de sus experiencias del otro mundo. Estas descripciones me salvaron de la oscuridad de la ignorancia y el escepticismo. Me llevaron a la convicción de que hay vida más allá de la muerte. Más de una vez fui testigo de que los muertos podían ver y oír a los médicos de la sala. Esto es fácil de comprobar. No hay duda de que realmente perciben todo lo que les rodea cuando el latido de la vida cesa en su cuerpo. Señaló que las personas vivas sufren una especie de ceguera espiritual ante el mundo invisible, mientras que la percepción de los llamados muertos se amplía. El médico también hizo otra observación interesante. Si se pregunta a un paciente inmediatamente después de la reanimación, es más probable oír hablar de experiencias aterradoras de la muerte, no de una transición pacífica a otro mundo. Según el cardiólogo, con el tiempo, esas experiencias perturbadoras y dolorosas se van metiendo en el subconsciente. En la memoria consciente, solo quedan fragmentos agradables, o nada en absoluto. Por eso, a primera vista, la vida después de la muerte puede parecer el paraíso, pero en realidad no siempre es así. Según quienes sobrevivieron a la muerte clínica y fueron revividos, la partida al mundo espiritual suele comenzar con el fallecido viendo su propio cuerpo del que se ha ido la vida, mientras sigue siendo capaz de oír y ver todo lo que ocurre a su alrededor. A continuación, el alma abandona el lugar de la muerte, volando hacia un pasillo oscuro. Sin embargo, no todos los vuelos terminan en la luz. Un número considerable de personas afirma encontrarse en una cueva oscura o en el fondo de un pozo profundo, donde hace frío y reina la oscuridad. Todo estaba envuelto en niebla. Las personas que vivían en esas zonas parecían sombras que destilaban horror y fatalidad. Había vacío, apatía y desesperanza en aquel lugar. Algunos incluso admitieron que habían intentado escapar, pero sentían una cierta carga insoportable, como una pesada piedra que les impedía abandonar aquella morada de tinieblas. Pronto se dieron cuenta de que sus propios pecados les habían atrapado en la esfera oscura. El peso de sus pecados les presionaba literalmente, impidiéndoles salir del infierno. Naturalmente, pocos de los que experimentaron esta terrible experiencia están dispuestos a hablar de ello, porque hablan muy mal de ellos. Estos recuerdos aterradores se alejan de la conciencia. Por eso son tan importantes los testimonios compartidos por los pacientes inmediatamente después de la resurrección, antes de que hayan tenido tiempo de comprender plenamente lo sucedido y de levantar defensas psicológicas. Al final de su vida, el Dr. Rawlings Maurice dijo: a lo largo de la historia de la humanidad, los místicos han hablado de la vida después de la muerte, pero solo ahora, gracias a la tecnología moderna, empezamos realmente a penetrar en este gran misterio. Quizá la existencia después de la muerte no sea solo un misterio, sino también la esperanza de la humanidad. Los insólitos encuentros experimentados por sus pacientes tuvieron un profundo impacto en ellos y cambiaron su actitud ante la vida y lo que viene después. No he conocido a ningún paciente que, habiendo experimentado esto, siguiera siendo ateo. Como en cualquier ejemplo de este tipo, todo el mundo tiene derecho a elegir en qué creer y en qué no. Pero si esto es cierto, entonces algunos de nosotros deberíamos pensar detenidamente en nuestras acciones, antes de que sea demasiado tarde para corregir las que pueden llevar el alma a los terribles reinos del más allá. Escribe en los comentarios lo que piensas sobre esto. Y también dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte nuevos e interesantes vídeos sobre diversos temas místicos. Muchas gracias por vernos. Todo lo mejor, y que la bondad te acompañe.